Las mujeres de la prehistoria desempeñaron un papel vital para la supervivencia de las tribus. Recolectaban, cultivaban la tierra, cazaban, trabajaban el metal y la cerámica. Es decir, estaban relacionadas con las llamadas actividades de mantenimiento, la preparación del alimento y el mantenimiento de unas adecuadas condiciones de higiene y salud, además del cuidado del resto de los miembros del grupo y de la educación de los individuos infantiles. Alrededor del año 3000 a.C. se inventó la escritura, lo que supuso el avance hacia la Edad Antigua. Civilizaciones como Grecia y Roma consideraban inferiores a las mujeres, útiles únicamente para el mantenimiento de su familia, es decir, que dieran a su marido un descendiente varón, que pudiera perpetuar y acrecentar el patrimonio familiar. Filósofos como Aristóteles consideraban a la mujer una inferioridad jurídica. No podían disponer libremente de su patrimonio. Se casaban con el hombre que decidiera su familia. Si quedaban viudas, debían someterse a la autoridad de un pariente varón, es decir, un hermano, un hijo, un tío. Y no se consideraba una prioridad que recibieran educación. Sin embargo, civilizaciones como la egipcia, algunas mujeres fueron las primeras protagonistas en el ejercicio del poder. Esto permitió que conozcamos personalidades de la talla cultural y política como lo son Nefertiti y Cleopatra. La Edad Media comprende el periodo entre los siglos V y XV aproximadamente. Su inicio se sitúa normalmente con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. La Edad Media consolida el modelo femenino impuesto por la Iglesia Católica, es decir, el servicio en un convento, que para su entonces era la mejor opción de vida. Las mujeres que no se encontraban en un convento debían aspirar a un matrimonio cristiano que garantizara la descendencia. Esto pasaba especialmente en el caso de la nobleza. Esto implicó que una serie de mujeres con inquietudes intelectuales encontraran la libertad para dedicarse al estudio, hasta tal punto que gran parte de los tratados de literatura, botánica y medicina hayan sido escritos por mujeres. Cabe destacar los tratados redactados por Trotula de Salerno en el siglo XI y por Alexandra Gillani en el siglo XIII, en los que se introduce la técnica de la inyección de líquido en los vasos sanguíneos, avance sustancial en la anatomía de la Edad Media. Algunas mujeres siguen siendo un referente indispensable cuando se habla de la cultura medieval y del Garda pisano, y otras participaron activamente en la política, como lo demuestra la biografía de Juana de Arco y de Leonor de Aquitania. Durante el siglo XVII se dio el Barroco, también llamado Siglo de Oro. Durante el Barroco, el honor de la mujer era considerado un bien tan preciado como la propia vida, y para mantener el honor de la familia había que vigilar de cerca a las mujeres. Estaba establecido que hasta los 7 años las mujeres se encargaban de la educación de sus hijos varones. Después era el padre quien les enseñaba un oficio. A las niñas les enseñaba siempre la madre lo que necesitaban para ser unas buenas esposas. No era necesario que aprendieran un oficio. Para esta época alumbra un brillante momento cultural y artístico, para lo que no son ajenas las mujeres. Tenemos representantes como lo son Santa Teresa de Jesús con sus magníficas obras literarias y la pintora italiana Artemisa Gentileschi.
La revolución científica que se experimentaba en el siglo XVII tenía su exponente en María Gaetana Agnesi, cuya obra ofrece una síntesis de los conocimientos matemáticas de su época. Durante el siglo XIX, aún las mujeres seguían teniendo problemas para su desarrollo personal. Las mujeres que querían publicar algún libro tenían que utilizar seudónimos masculinos, como George Sand o Ferman Caballero. También las primeras mujeres que quisieron ingresar a la universidad tuvieron que travestirse. En 1918, en Gran Bretaña, se aprobó el voto de las mujeres de más de 30 años y en 1920 se redujo a 21 años. Durante los siguientes años se fue instalando el derecho al sufragio femenino con los mismos derechos que los hombres en los distintos países. La edad contemporánea es el periodo que se da entre la Revolución Francesa y la actualidad. Durante este periodo, la situación de la mujer ha cambiado mucho. En la Revolución Francesa, las mujeres comenzaron a tener voz en la sociedad. Sin embargo, aún no tenían derechos como el hombre. En 1791, Olimpia de Georges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, copia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicados en 1789. En ella reclamaba libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho al voto. Durante la Revolución Industrial se produjeron cambios ideológicos. La mayoría de las mujeres se dedicaron al servicio doméstico, la confección de vestidos y la industria textil. Las condiciones de trabajo de las mujeres eran pésimas, con largas jornadas y pequeños sueldos. Además, los dueños se preocupaban más por su maquinaria que por las trabajadoras. Las mujeres que trabajaban en fábricas de cerillas se pasaban todo el día de pie y muchas de ellas acababan enfermando por la inhalación de gases tóxicos. Cuando esta pasaba, los dueños de la fábrica las despedían. Durante la Segunda Guerra Mundial, el papel de la mujer fue muy importante, ya que los trabajos especializados de los hombres estaban disponibles. Ellos se encontraban en los campos de batalla, por lo que ellas asumieron los puestos de trabajo. Las mujeres tuvieron que sacar adelante el país. Algunas de ellas también participaron en la guerra como pilotos. Algunas trabajaban en fábricas de armamento norteamericanas y otras como espías.